Si tuvieras que empezar tu carrera de marketing digital hoy, ¿irían o no a la universidad? ¿De verdad me tendréis que amenazar con una pistola? Si estáis partiendo y eres joven y estáis ahí, no tenéis nada que perder. Yo tengo Cuentas. un secreto. Para aprender digital, yo creo que lo que hay que hacer es... Hola a todos, estamos aquí en el primer episodio, ya después del piloto que estuvimos hablando hace un par de semanas. Este es un poquito más fuerte el tema, es más controversial y algo que obviamente nos relaciona a todos los que estamos acá. Si tuvieras que empezar tu carrera de marketing digital hoy, ¿qué harías distinto y qué cosas no harías, obviamente? ¿Irían o no a la universidad? ¿Qué dices tú, Rodrigo? Oye, pero esto es sin Duro. dolor, al tiro. Al tiro. Perfecto, perfecto. O sea, a mí me pasan dos cosas. Creo que ir a la universidad ayuda mucho para generar modelos mentales. O sea, te ayuda en el fondo para poder enfrentar de mejor manera el mundo laboral. O sea, pasar por esa etapa yo creo que es bueno. Creo que debiese ser más corto y creo que debiese ser más práctico. Y en ese sentido yo creo que efectivamente si fuera solo para marketing digital, el aprendizaje de marketing digital se hace haciendo. Entonces, no creo que sea necesario para aprender eso, entrar a la U. Creo que la U tiene su mérito para otras cosas, pero para aprender digital yo creo que lo que hay que hacer es meter las manos, probar las herramientas. De hecho, si uno va a ver, por ejemplo, muchos de los marqueteros digitales más nuevos, hay gente que nació desde las plataformas, probando cosas, creando contenido, probando técnicas, aprendiendo de funnel de adquisición y un montón de cosas en cursos que están gratuitos online y están ejecutando cosas bastante buenas. Y aparte que para marketing digital tienes que saber de tantas cosas distintas que el meter las manos y experimentar con uno mismo yo creo que es más valioso que leerse un libro de marketing. Y en eso de los modelos mentales, por ejemplo, la parte de los contactos. ¿Tú crees que aporta o no? Como cuando tú estás metido en ese ecosistema. Buena pregunta. Depende del nivel. Porque y le pregunto y les devuelvo la pregunta. ¿Con cuántas personas de las que estudiaste en la universidad sigues en contacto o te han abierto puertas y cosas de ese estilo comparado con las mismas conexiones que genera el mundo laboral? Pocas. Yo diría ni una. De la universidad ni una, Una, versus, dos. claro, afuera del ¿Cachai? mundo. O sea, todo el resto, todas las conexiones son por fuera en el mundo laboral. Sí. Entonces, ¿Está yo buena creo la que pregunta? ¿Está buena la pregunta? Entonces, a mí me pasa lo mismo. Siento que, claro, la universidad te abre ciertas puertas. Si conectáis con ciertas personas, puede que se te aparezcan después en el futuro y se vuelvan a reforzar conexiones. Pero en el mundo laboral, usualmente con el estar haciendo, interactuando con otros, trabajando con múltiples equipos y cosas, uno tiende a conectar de forma más fuerte, por decirlo de alguna manera, porque estáis todo el día con el otro. En la universidad tenéis ramos compartidos, tenéis cosas de ese estilo. Obviamente, no niego que uno pueda tener contacto. De hecho, hoy día me junté con un ex compañero de la universidad para hablar de algún potencial proyecto o cosas de ese estilo. Pero las conexiones surgen en la vida al interactuar con otros. Entonces, el que está envasado en la universidad o no es más circunstancial de que fuiste a la universidad y conexiones vaya a encontrar en el mundo laboral o haciendo o por redes sociales. Hoy en día hay muchos chicos de la generación Z, ¿cierto? Que ya están ahí, se conectaron principalmente vía juegos, vía digital con otras personas y han creado proyectos y han creado cosas desde allá. Entonces, yo creo que la universidad tiene valor en el sentido en que te permite... te fuerza a tener ciertas conexiones y te fuerza a cambiar tu modelo mental versus lo que veníais del colegio, porque el colegio era muy de aprender directo, así como dictado, ¿cachai? Así como esto es lo que tienes que aprender y en la universidad te fuerzan a pensar. O sea, en ese sentido yo creo que tiene mucho valor, pero por eso yo creo que hay que cambiar un poco, especialmente porque lo que aprendiste en la universidad tiende a ser más estático. O sea, yo que hago clases en universidad lo digo, ¿cierto? Todavía hay ramos en la universidad que pasan el mismo contenido que yo tuve cuando estuve 12 años atrás en la universidad o 14 años atrás en la universidad. Siendo que en el mundo real cuando lo veo y cuando veo las empresas, las startups, etcétera, veo que las cosas son bastante más dinámicas, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahí para que la universidad siga teniendo valor, debiese cambiar un poco cuáles son las competencias reales que quieres enseñar allá. ¿Cierto? Y creo que tienen que ver con la agilidad, tienen que ver con el adaptar, con el modelo mental, o sea, el que te fuercen a pensar de cierta manera, yo creo que es valiosísimo, pero el contenido en sí mismo yo creo que tiene que mutar y en ese sentido lo vaya a aprender más rápido afuera metiendo las manos. Ale se está comiendo la lengua. Tíratela. ¿Qué pensáis tú? Sí, o sea, no me respondiste si ibas o no.
Pero, eh, pero totalmente de acuerdo con eso último. O sea, yo estaba revisando las mallas o los programas académicos que están en varias universidades en Chile y es lo mismo semánticamente de hace 13 años. Hasta la misma estructura, ni siquiera han cambiado el diseño de la estructura. Entonces es algo que, claro, a veces, por lo menos yo me pongo a pensar y a debatir, bueno, ¿qué tanto realmente hoy te puedes sumar? Sí, bueno, la pregunta inicial fue, bueno, ¿dónde está tu entorno hoy, tus contactos y todo este relacionamiento que existe? Y sin ir muy lejos, eso fue hace 3 años, y sin ir muy lejos, hace 5 años, también hice un diplomado, un máster en una universidad en Barcelona, y siento que aprendí el 10%. Todo lo demás ya lo había visto, ya había trabajado, ya había... Entonces, claro, si a eso le sumamos el factor plata, puta, ¿qué tanto realmente valor tiene? Más allá de formar criterio, de abrir tu mente y todo lo demás que forma una universidad, es súper complicado la respuesta. Eh, yo siento que no, lo haría, pero bueno, ya es un sentimiento. O sea, tenemos un no de Ale y tú, Rojo, si te apretan así, ¿sí o no? Si apretan sí o no, para aprender marketing digital no, creo que es valioso en el sentido de los modelos mentales, pero si eso se puede enseñar de otra forma, lo enseñamos de otra forma, ¿cierto? Y me pasa una cosa más, que creo que también depende de la etapa. Porque, por ejemplo, el marketing digital, cuando estáis aprendiendo, tenéis un montón de ramificaciones de lo que puede ser marketing digital. Y yo creo que todos de los que trabajamos en marketing digital, a menos que hayas tenido un puesto de cargo más gerencial o de jefatura, donde tienes que ver como todas las aplicaciones, tú le preguntas a algunos y lo van a pensar desde la parte de la promoción, la publicidad, otros lo van a pensar desde el performance, otros desde el branding, otros desde la automatización de campañas. O sea, hay un montón de especialidades dentro del tema, ¿cierto? Analítica, ¿cierto? Tienes un montón. Entonces, claro, cuando estáis partiendo en el mundo del marketing digital, está típica la estructura del marketero en forma de T, ¿cierto? ¿Han escuchado de eso? Donde al final tú te especializas en el canal que te toca al principio y después de a poquito vayas aprendiendo lo básico del resto y con cierto nivel de profundidad, bueno, como se tiende a especializar. El problema es que tú no conoces las otras, mientras estás en la primera I, por decirlo así, en el primer palito, no te especializas todavía el resto y no sabes lo que hay al otro lado. Entonces, si hay un magíster de marketing digital o haya o tomáis cursos en la U de eso rápidamente, sin haber hecho carrera y sin entender el rol que cumple dentro de todo el panorama digital, y por sobre todo de marketing, porque se nos olvida que esto sigue siendo marketing al final, lo que termina pasando es que al final no vaya a explotar ese contenido. Yo soy mucho más amigo de ir después, cuando ya tenéis un poco de carrera y lo que quieres es ganar, como ordenarte mentalmente, ir a un MBA o hacer un magíster ya cuando tenías un par de años de carrera, porque ahí te ayuda a formalizar conocimientos que ya tuviste o que ya viste en la práctica. Cuando estáis desde como en continuidad de carrera, el problema que te deja es que ya, ¿y qué hago con esto? Todavía no tienen práctica para hacerlo, ¿cierto? Y eso yo creo que es uno de los problemas que tiene actualmente la universidad, como que lo práctico llega muy tarde. Y aquí con Felipe somos profe en un diplomado, ¿cierto? Un gran diplomado de growth hacking que tenemos en la Universidad de Chile. Y lo que me ha pasado, yo llevo haciendo clases en diplomado, ¿desde cuándo, Felipe, hacemos clases ya? ¿8 años atrás, 10 años atrás, más o menos? 10, más o menos. Y ese diplomado, ya al principio teníamos 50 alumnos por sala, 40 alumnos por sala. Hoy en día tienes 15, 10. Y eso pasa no solo en esta universidad, 7. pasa en varias. Entonces, el problema es que ¿dónde está la gente aprendiendo hoy? Se necesita aprender rápido. Está aprendiendo en YouTube, está aprendiendo en videos de Platzi, en cursos de Platzi, está aprendiendo en masterclass de personas que están enseñando por su lado, ¿cierto? Están diseñando. Hay un sistema educacional paralelo, no formal, porque no tienen el certificado universitario, donde tú vas, aprendes rápido a hacer esa cosa puntual que tienes el dolor en tu trabajo, en tu día a día, y pasas al siguiente y de alguna forma te vas armando tu propia malla. Entonces, los que no tengan la capacidad, la universidad, de adaptarse para poder lograr una velocidad como esa, ¿cierto? Va a ser muy difícil que sobreviva. Yo creo que las universidades van a seguir existiendo. Algunas van a poder mutar a esta velocidad que necesita, especialmente en carreras como el marketing, ¿cierto? Porque el marketing necesita una velocidad distinta. Claro. Pero yo creo que muchas van a quedar cojas. ¿Y Felipe? ¿Irías o no irías?
Es que yo pensé la pregunta más si estoy partiendo, literalmente partiendo. Como que estoy ahí en el colegio, de repente nadie nos va a escuchar de alguien que esté en esa etapa. Pero sí, pensando en sobrino, sobrina, todo eso, que me dijeran, oye, quiero estudiar marketing digital, estoy pensando estudiar alguna carrera con marketing, todo eso. Lo primero que le diría es, o sea, no esperí a la universidad. Como que no hay ninguna excusa como para partir antes, o sea, como no, para no partir antes. Yo creo que uno podría adelantar el proceso de aprender si es que estuviese como en esa etapa y en ese sentido, yo sí creo que también, como dice Rojo, hay cosas que tú ganas en la universidad, por ejemplo, hay conocimientos en ciertas carreras que no son tan triviales de entender. Y acá hablo personalmente, a mí me impactó mucho las primeras clases de estadística que tuve, porque las primeras clases de estadística fue como, wow, esto no es tan, no es tan trivial de entender, como cuando entendí probabilidades bayesianas y todo ese tipo de cosas, como que empezáis a abrir un mundo en la cabeza que no tenía y o que no es intuitivo. Entonces, yo creo que eso sí, a pesar de que algunos se lo enseñaban en el colegio, pero bueno. Eh, Ahora, si yo me pongo del lado de, si tengo, no sé, estoy trabajando y quiero aprender o quiero cambiar, reinventarme y escucho que esto de marketing digital me puede dar un buen retorno. O sea, depende mucho del caso de la persona. eh, pero claro, yo no sé si sería mi primer paso ir a la universidad a tomar un curso, un diplomado, un máster, lo que sea. Yo creo que es mucho más fácil, creo yo, aprender con cursos y salir a vender. Como que hay una otra cosa como que yo trataría primero que cualquier cosa, tratar de salir a vender. Pero antes de seguir hablando de esa idea, como, ¿cómo partirían ustedes? Como, dejemos de lado el tema de la universidad, como, ya, si tuviesen que partir y fuese desde cero, independiente que están en el colegio o escucharon esto del marketing digital, ¿qué hay que hacer? Yo creo, yo lo hice, o sea, a mí me pasó que, claro, yo tuve la suerte que estudié ingeniería comercial, alcanzó a aparecer justo un ramo de marketing digital electivo y lo tomé ahí, saludos a Pato y Serge, fueron pioneros en esto, pero cuando yo salí, mi primera pega fue de analista de audiencia en BTR, que es un cable operador. Mi unidad era el rating de la tele, yo estaba muy off. Entonces dije, ya, pero digital yo sé, está pasando. Yo siempre fui el de adopter, siempre como que me metía en todas las redes sociales como casi al principio, etcétera. Entonces lo que hice fue crear un sitio web. Creé un sitio de un juego, me acuerdo, ¿cierto? Y empecé a escribir y empecé a probar cómo hacerlo crecer. Le instalé Analytics para entender las métricas que aparecían y empecé a crearle contenido. Era un blog y, y me fue sirviendo para ir aprendiendo, para meter las manos. Y hoy en día yo creo que es aún más fácil porque tenemos las redes sociales donde tú puedes ser la marca. Puedes hacer una cuenta en Instagram y empezar a hablar o en YouTube, ¿cierto? Y elegir un tema que te apasione, algún hobby, cualquier cosa y crear contenido acerca de eso. Y empezar a ver las métricas. Por ejemplo, hoy que estamos en un mundo súper audiovisual, entender cuál es la métrica de retención de un video, entender cómo hacer crecer, tratar de ponerte desafíos. Porque lo peor que puede pasar que después no te apasione más ese tema y dejáis el canal tirado. Pero aprendiste sobre contenido, por ejemplo. O empezar a ver los temas de analítica o temas de qué es lo que los hooks, harto de storytelling, que hay mucho en el marketing de ese tema. Entonces, es gratis hacerlo. Todos tenemos un celular con una cámara que es mucho mejor que la que teníamos cualquiera de nosotros hace 10 años. Entonces, partir fácil, probar, meter las manos e ir aprendiendo haciendo para ir soltando las manos. O sea, a mí me sorprendió mucho cuando la última versión del curso que hago en el Magíster de Marketing de la Chile, que 3 alumnos ya estaban emprendiendo. Y 2 de ellos, bueno, su emprendimiento era hacer páginas web y hacer las automatizaciones con mail y cosas de ese estilo. Siempre hay una persona que tiene una tienda y no sabe cómo vender online. Entonces, ellos lo tomaron y empezaron a meter las manos. Y claramente las preguntas que hacían ellos tenían un nivel un poco más alto porque ya se habían pegado con la pared un par de veces. Entonces me decían, oye, ¿sabes que tengo este problema de conversión? Y, oye, ya que para mí era súper chocante porque las versiones anteriores que había hecho el curso, ¿qué es la conversión? ¿Cierto? Entonces, el aprender haciendo en esto que además hoy en día los costos para hacerlo. Entonces yo les decía, alumnos de otra universidad donde me tocó hacerles clases en emprendimiento. Llego y tenían puros emprendimientos medios offline. Yo les digo, ya, pero ¿saben cuánto cuesta hacer un e-commerce? No, debe ser súper caro. Yo dije, pero el hosting vale 10 lucas. La URL vale y 10 lucas por el año. Te podía encontrar un hosting barato.
la URL, si compráis un .cl o un .com, ¿cuánto será? $20, $15 anual. Y Shopify te cobra por comisión más un fijo por las ventas y partís como en $1. Entonces, montar un sitio, un e-commerce rápido, no cuesta casi nada hoy en día. Entonces, el acceso para que metamos las manos, para que empecemos a aprender, si es en redes sociales y todo orgánico es cero, si quiero ponerle un poquito más con un sitio web y no sé qué, vaya a gastarte 30 lucas en total, $30. Entonces, para mí es como, mete las manos. Si te gusta el marketing digital, parte ahí. Y si te das cuenta que te gusta y todo, después empieza a formalizar concursos, después empieza a ver tutoriales, después empieza a buscar más cosas para tener el modelo más armado, ¿cierto? En lo que es el conocimiento puro del digital. ¿Y tú, Ale? Mira, lo que es que es medio egoísta el comentario, porque, claro, uno lo piensa ya desde el lado de lo que prácticamente conoces todo lo que puedes trabajar. Y bajo esa mirada yo diría, puta, hoy, hace 13 años, te diría, métete más en Analytics, métete en código básico y especialízate. ¿Por qué? Porque al principio, que lo que tú decías de la T, es como, bueno, dame todo. Hay mucha gente que no termina haciendo nada, haciendo todo. Hay muchas agencias actuales que trabajan con todo. Y es como que, bueno, puede ser una buena alternativa, pero al final no terminas especializando nada, ni terminas llevando como a ese siguiente nivel el SEO, el SEM, el Content Marketing, lo que sea. Entonces yo haría eso, trataría de meterme un poquito más con SQL, Python, o le diría a ese, oh, métete, empieza, sobrino, y trataría de buscar una o dos áreas para especializarme. Creo que eso te puede dar más valor a ti como persona y bueno, y también a tus clientes, obviamente. El problema es, bueno, la gente que busca todo en una sola persona. Luego trataría, que creo que lo hablamos offline ahí, o salió algo por ahí, Felipe, de... Pero espérate. Antes de dime. pasar a después, te Ya. quedaste con la primera, déjame, porque yo tengo una visión Ya. muy distinta a la de ustedes dos, porque Ale, que va más por el lado de como meterse en la parte técnica, y Rojo, que es más del lado de partir por la parte de como de crear un sitio web y partir. Yo tengo una visión muy distinta. Si yo estuviese partiendo marketing digital, yo sé que hay mucha gente que es fanática de algún creador de contenido. Lo estoy seguro. Agarre a sus 10 creadores de contenido favoritos, sin decirles nada, agarre sus videos largos como este y córtelo, ya sea haciendo shorts o haciendo algún TikTok, lo que sea, y empieza a mandarlos y empieza a vender. Vender con todo lo que significa, aprender a mandar un mail, pero desde el día 1 con la intención de, o sea, uno se toma una semana para aprender a editar un video y después empezáis a vender el servicio de te hago tus shorts y mostrando la calidad y vaya a ir aprendiendo, como que, porque yo siento que hoy día como la cuestión está tan adictiva en el celular, tenía una oportunidad de llegar directamente a través de ese contenido. No sé si muy loco lo que estoy diciendo. Ya, va un poco en la línea de lo que decía yo, de empezar a, ya sea por sitio web, ya sea por una cuenta de Instagram, etcétera, de crear contenido y aprender desde ahí. Pero claro, tú te saltáis el que él cree el contenido y te vaya al reutiliza contenido de otro, Claro. que es un poquito más Es que extremo. porque es Yo creo que difícil, también po. hay... Es que es difícil crear contenido desde cero, po. Ese es mi... Es que por eso me gusta que el desafío sea crear contenido desde cero, porque vaya aprendiendo no solo a editar, no solo de la métrica que está, sino también a encontrar una voz. Porque al final cuando trabajáis de marketing digital, tú tenéis que posicionar la voz de la marca. Entonces también te ayuda, y por eso a mí me gusta el forzarlo a crear, porque te ayuda a ir encontrando que de repente el hook es algo que tienes que trabajar, que de repente es la descripción, los distintos elementos que forman la clave. En el caso tuyo, claro, partís un poco con lo primero, pero en algún momento igual tienes que pasar al contenido propio, porque te va a tocar crear contenido para marca, ¿cierto? Porque al final cuando tú estás ahí trabajando, tú quieres vender lo que hace la marca, conectar al consumidor con, o sea, al potencial cliente, con tu propuesta de valor, y para eso tienes que ser muy bueno contando qué haces tú. Y el problema, creo yo, en mucho marquetero actual incluso, que aunque lo hayan estudiado en donde sea, es que nadie sabe definir bien su propuesta de valor. Entonces, al final cuesta mucho, tú le preguntáis, ¿qué hace tal marca? Ah, creo que más o menos. Y nunca encontráis la frase que tú decís, como, esta es la que apalanco. Por eso me gusta forzar que creen contenido, porque aprendí antes eso.
Y para jugar nomás. ¿Cuánto pagarías tú, por ejemplo, si es que alguien te escribe, pero te manda el contenido? Imagínate que de tu canal, de tus contenidos, te editara las conversaciones, porque tú das charlas, hay cosas que quedan grabadas, van a quedar grabado esto, y te dice, Rojo, agarré y te clipié. Si te llega alguien así, ¿estaríais dispuesto a pagar por eso? Todavía no. ¿Conocí gente que sí? Más o menos, Sí. ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo que tú crees que podría ganar alguien así? O sea, yo creo que por video puede cobrar. Porque clipear, para que pongamos como en contexto, si bien tú puedes clipear con IA y puedes clipear con cosas, normalmente hay como una regla al ojo, ¿cierto? Que es que por minuto producido, en verdad gastaste. Bueno, tú que hiciste cursos tuyos y todo, ¿cuánto gastaste por minuto producido en tiempo? No sé, muchas Porque horas. aparte que tú eres más al perfeccionista, principio. pero para que uno se haga una idea, hacer un reel rico, con edición, con todo, al menos te toma una hora. Al menos, por lo bajo, por un minuto. Sí. Claro, si lo haces con IA te va a clipear cosas, es un poquito más fácil, pero no va a estar fino, no va a tener la edición completa. Y todavía Hay no tiene algunas IAs que ahora lo están resolviendo un poquito más, pero todavía le falta. Entonces, eso tiene valor. Ahora, si es un cabro que está recién partiendo y todo, pucha, su hora no vale tanto. ¿Cachai? Entonces, yo estaría dispuesto a pagar, no sé, por un set de clips, 30 lucas, ¿cachai? O $30 por un set de clips que me va a durar harto. Ahora, obviamente, si tiene talento y lo hace bien y tú, ¿cachai? Que le puso hook y todo, puede que valga más. Yo creo, y aquí para dar vuelta, sí me pasa. No sé si vieron el manual de MrBeast. Sí. No. Que lanzó se filtró un manual que le pasa a sus empleados. Ah, vale. ¿Cierto? Sí, Entonces lo dejamos, no lo he visto. lo subimos y lo dejamos ahí en el de canal. como las reglas de MrBeast, de MrBeast Productions, ¿cierto? Y en una parte mencionaban una cosa que era muy buena, que era el valor de pedir ayuda. Lo hablaba con respecto a los consultorios, a las cosas, y decían como, que va un poco lo que decía Alejandro antes, de como especialízate en algo, que decía que decía, siempre hay alguien que ya sabe hacerlo, pide ayuda. Entonces, si está esta persona que me quiere ofrecer ayuda para los clips, que es algo que me quita tiempo a mí, si los hace bien, yo voy a estar dispuesto a hacerlo porque me sirve para crear más. Así hago más videos largos y tengo más clips. Y muchas veces pasa que cuando tú, un creador de contenido, parte y todo, como que te gusta tener el control de todo. Especialmente los latinos somos malos para pedir ayuda y somos malos para confiar en el otro. Entonces, yo creo que tiene mucho valor. Si un cabro llega diciéndome, oye, yo te ayudo con los clips de todas las cosas que crees, yo le voy a decir que sí. A menos que no me gusten sus clips, porque si no tiene talento, pero ahí hagamos una diferencia, porque es que te diga que te va a ayudar, porque a mí si alguien me dice que me va a ayudar, con todo respeto del mundo, pero ni le contesto. Si me manda ya los clips hechos, ahí demo. Sí lo pesco, pero automáticamente. Bueno, eso tiene que ver con cómo se vende, ¿cierto? Exacto. Y tiene un valor, po, tiene un valor. Y yo creo que si llega un par de demos, yo le digo que sea el tiro. Y claro, después si veo que rinde, ya, pues, pongámonos en serio. Si veo que en verdad no es tan bueno, le digo, bueno, hasta aquí llegamos, ¿cierto? Como dicen, despide rápido. Sí, pero yo creo que tiene valor. Tiene valor. Y aparte que ahí hay otro lado que también creo que es bueno, que es una derivada de tu táctica, que es que ya hay gente que sabe hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si a mí me preguntan, siempre que me dicen, oye, ¿conoce a alguien que sepa analítica? Digo, Fríos, ¿cierto? Y digo, tienen su curso y lo mando para allá y todo. Si alguien quiere aprender de analítica, le digo, háblale a Fríos. Y vaya a hacer, y es un shortcut, porque vaya a tener acceso a alguien que tiene mucho conocimiento rápidamente. Y yo a todo esto después yo lo derivo, ¿eh? No, da lo mismo, pero tú lo vayas a derivar a alguien que los pueda atender, pero va a estar validado por ti, tú ya tienes el conocimiento. Sí, eso sí. Entonces, la gracia de eso es que esa persona que quiere aprender y te hace los shorts para enviarlo, va a aprender de ti sí o sí distintas cosas. Entonces va a tener la opción de arrimarse como un árbol bueno, ¿cierto? Para tener un aprendizaje extra en esas cosas. Y por eso voló lo de MrBeast. Lo que dice MrBeast es, si queremos hacer, y da el ejemplo, si queremos hacer la torta más grande del mundo, vamos a preguntarle al que tiene el récord actual, o al segundo, porque quizá el que tiene el récord actual no quiere que lo superen, pero anda al que lo superaron, ¿cierto? Y pídele los tips, y ya partes de un más arriba. Y ahora tienes que aprender lo que te falta, ¿cierto? Porque te vas a encontrar con desafíos igual, y la tecnología va cambiando, entonces no siempre hay una receta. Y aparte que el marketing
no es que haya una receta clara, hay tácticas que sabemos que funcionan, ¿cierto? Hacer un blog, hacer comparadores, posicionarse en SEO, hay tácticas que funcionan. Pero al final, mucho trata del timing, mucho trata de encontrar el contexto. La viralidad no es algo que es seguro. Entonces, como alguien decía la otra vez, el marketing no es estocástico. Entonces, tiene mucho de sensibilidad. ¿Cierto? A mí me gusta decir como que es la frase cliché, como arte y ciencia. ¿Cierto? Tiene harto de datos, porque el digital le aportó datos al marketing, ¿cierto? Le aportó profundidad y granularidad, pero al final eso no te asegura nada. Te asegura tener como claro hacia dónde tienes que ir o qué cosas debieses probar, ¿cierto? Si uno va a ver, todos hacemos blog, todos hacemos SEO, todos hacemos mail marketing, etcétera, pero para cada marca su voz es distinta y para cada cliente y para cada audiencia son distintos los momentos de su journey, son distintas las etapas donde está metido, entonces al final igual hay mucho de ir probando y aprendiendo lo que funciona para ti. Yo eso lo hacía en la práctica. Mira, ahí siempre hay una frase que yo les decía con todos los que he trabajado, de que si tú no sabes hacer algo, tú tienes que saber quién lo hace. Y eso es clave. Y bajo el punto que yo decía, puta, si yo me especializo en 2, 3 áreas, todo el resto yo tengo que saber que Fríos es especialista en analítica, que Rojo es especialista en inteligencia artificial. Entonces, eso te va a abrir más puertas, porque realmente se genera un nivel de sinceridad de que, amigo, yo no sé hacer esto, pero sé quién lo sabe hacer. Entonces, más allá de muchas empresas o personas que venden todo por vender y no terminan haciendo nada. Entonces, ¿Me puedo vulnerar? vulnérate. Te van a llegar. No, va a ser complicado, después me van a pedir la carta de renuncia, ¿no? Pero lo que me pasa, y volviendo un poco a dónde partir, como yo partí muy desde agarré un buen timing, como dijo Rojo, donde de hecho la primera persona que conocí que estaba certificada, una de las primeras personas era Rojo, y ahí dije, voy a certificar en Google Analytics junto con SEA Cisterna y un par más que están certificados y me inspiraron a saludos certificar. a ellos, Pablito Contreras también. También Pablito Contreras, Pablo exactamente. Son unos cracks. Fue una conversa con Ariel Geria que nos dimos cuenta, o sea que me di cuenta de eso. Bueno, el punto es que ahí agarré eso y como tenía background de economista me fui bien con esa parte. Pero lo que me pasa es que yo venía de economía y yo no tengo las bases que tenés tú, por ejemplo, Rojo, que tiene Ale, de la parte como de los fundamentos del marketing. Y lo he tenido que ir como estudiando un poquito prueba y error y con muchos libros como los típicos de cómo influenciar personas, de los típicos y otros más, digamos, pero como que de repente también ahí, como que hay una parte de fundamentos que como que no sé si vale la pena saltárselo y no sé si eso es tan fácil consumirlo directamente, sino que de repente alguien sí te lo explique desde la experiencia. Quería decir eso nomás, quería vulnerarme, de que me falta. Yo en ese punto, o sea, comparto y valoro mucho la base que vi en la universidad. Me acuerdo que mi proyecto de cierre de graduación era analizar vallas publicitarias y no pantallas digitales como las vemos hoy. Eran vallas publicitarias en una avenida y ver cómo transmiten las marcas metafóricamente y de otra forma. Entonces, a nivel conceptual, diría yo, es muy buena. Pero yo no sé si hoy le diría a mi sobrino, para seguir poniendo el caso, amigo, ve a durar 5 años, si no te queda nada, a buscar conceptos, a aprender conceptos en la universidad, a un costo que hoy es una locura, lo que ocurre en las universidades, para conceptos. Cuando quizá un diplomado, un magíster o algo, te puede dar la misma base de primera fuente de profesores que quizás sí están en la práctica, porque por lo menos yo no tuve profesores que estuvieran en la práctica. Creo que eso tiene más valor. Entonces, chuta, complicado. Yo quiero agregar dos cosas. Una de algo que dijiste tú, Ale, antes, que decía el tema de especializarse y todo, y decir como, ¿sabes que no puedo hacerlo? Creo que sí hay valor en decir que sí puedes hacerlo aunque no lo sepas hacer, porque te fuerza a aprenderlo. Muchas veces yo he dicho algo como, sí, lo puedo hacer, y después invento, y me ha servido como una cátedra absoluta, porque tienes que llegar con eso. Pero obviamente depende mucho de la persona y la personalidad y la capacidad que tenga sí, yo sé que lo voy a poder aprender. Eso tiene que ver más con la capacidad de aprendizaje de la persona,
¿cierto? Y de lo otro. Ahora, sí me pasa a mí, que estoy de acuerdo con quizá Frío. depende, disculpa que te entro, quizá también Ujú. depende del cliente con que le estás diciendo sí lo puedo hacer y voy a También. aprender, o no, y vayámoslo aprendiendo. Claro. Eh, Yo soy de la postura rojo, vender, weón, y después ver cómo se hace. Y también, yo también soy de mi postura. Eh, y lo otro que decía Fríos de que los fundamentos de marketing, a mí lo que me pasa así hoy en día con todos los cursos que están dando vuelta, excepto un curso de analítica muy bueno que hay por ahí, es que en general pasa mucho que se hace el curso, pero en verdad la persona está contándote cómo él lo aprendió o cómo él lo hizo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, hay mucho curso ahora de marca personal. mm, Oye, marca personal, y lo que te están contando es cómo ellos lograron hacer su marca. Pero eso no necesariamente es una metodología que tú puedas llegar y aplicar en el resto. Y lo mismo pasa con marketing. Hay muchos cursos, muchos gurús que te venden el funnel de vende productos digitales de $27, de 59 y después uno a uno y no sé qué. Que, claro, a ellos les pudo haber funcionado por distintas cosas, porque se viralizó una cosa que hicieron y generaron la audiencia para hacerlo. Hay un montón de otros factores que quizás omiten, porque no tienen los fundamentales, ¿cierto? Entonces, me pasa así que yo elegiría con pinzas esos cursos, porque creo que efectivamente los fundamentales hay que tenerlos. El tema es que la universidad te los da, pero te los da en un rango de tiempo muy amplio. Sí, O sea, si tú sí, te metes es verdad. a una carrera en Latinoamérica, vaya a estar al menos 4 años, ¿cierto? Con un montón de cosas y de conocimientos que hay de salir, y muchos de ellos cuando sales te dicen, no, pero es que eso no es así en la práctica. O esto en la práctica al final lo hacemos de esta otra forma, pero el marketing cambia tan rápido que yo enseñaría otras cosas, ¿cierto? En el mundo de la inteligencia artificial, yo siempre en mis charlas termino diciendo, oye, lo que necesitáis ahora es creatividad y pensamiento crítico. Creatividad para que se te ocurra cómo ocupar la herramienta, porque los que crean las herramientas, los ChatGPT, los Cloud, los Gemini, están buscando desarrollar una superinteligencia. A ellos no les interesa para qué la vaya a ocupar. Ellos no tienen en mente qué caso de uso le vaya a dar tú en marketing digital a cargo de tus campañas. A ti se te tiene que ocurrir qué puedes hacer con ella para eso. Entonces tienes que ser creativo. La herramienta cuando entra no te dice, pon acá para hacer todas las campañas, ¿cierto? Te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Algunas te dicen, cuéntame un chiste, ¿cachai? Entonces, tenéis que ser creativos. Y por otro lado, tenéis que tener el pensamiento crítico, porque especialmente en un mundo que vamos a vivir, un mundo ahora, ¿cierto? 2025, el año de los agentes de inteligencia artificial y todas esas cosas, al final tú tienes que validar que lo que está pasando tiene sentido. Yo cuando le pides a alguien que no sabe de marketing, que le pida a la IA ayuda con marketing, le da algo súper genérico, porque no le va a Sí, saber malito. preguntar. Porque la persona no le va a saber preguntar y no va a poder, va a verlo y va a decir, me hace sentido, está ok. Claro. ¿Cierto? Frío lo ve y dice, ¿qué es esto? Entonces, las capacidades que necesitamos, las habilidades que necesitamos desarrollar son otras. Y yo creo que, y me pasa que siento frustración, porque seguimos repitiendo lo mismo. O sea, yo en mi ramo de la U metí inteligencia artificial, cambié todos los trabajos a presentaciones, y que me tenían que contestar las preguntas, le subí la ponderación a las preguntas para pillarlos si es que guiaron a la IA a ellos o la IA los guió a ellos, ¿cierto? Pero me acuerdo un profe que les dijo, estudiante magíster, enojadísimos porque un profe dijo, saquen una hoja y contesten un control a mano, y le pregunté, ¿por qué hiciste eso? No, para que no contestaran con IA. Y yo como, oye, ya son adultos, y les van a pedir la IA en el mundo laboral. Es una tontera, es como que te dijeran que no voy a ocupar Excel para preparar un trabajo. No sé. Sale, Yo creo que- igual ahí con eso, o sea, ya depende de la persona y la ética que tenga la persona, pero si tú pasaste 5 años de carrera a punta de inteligencia artificial hoy actualmente, puta, saliste y no aprendiste nada posiblemente. Perdiste Claro. la plata. Pero bueno, ahí me escribió ahorita la ministra Rojo que, que va a abrir la vacante de eficiencia de ministerios como Elon Musk. Claro, ahí está ahí gringolizado, muy bien. Está Oye, creo pintado, que, está que pintado. tenemos que volver como a los tips, porque creo que nos fuimos muy como en la filosofía de la educación y todo eso, y para volver más a los tips. Entonces, decíamos que para partir teníamos 3 posturas, ¿cierto? Recapitulando. Ale va por la parte como de más de conocimientos técnicos, especialista, hacerse experto en algo y ahí partir, y Rojo, recapitulando, va por la parte más de partir como haciendo una página web, autohaciendo, y yo soy más de la idea de
partir en realidad desde el contenido de alguien más para poder como empezar a meterse vendiendo a una persona y armándole, por ejemplo, un clipeo de ciertos videos. O sea, desde ahí ya, partió la persona. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Cómo va creciendo? Ale, tírate Mira, tú primero. Buena Po. pregunta. sí, yo soy partícipe de que no a todos los clientes le tienes que cobrar. O sea, yo en pandemia, por ejemplo, trabajé con varias empresas de México que no les cobraba, primero por la situación mundial y segundo, eran cosas que yo quería aprender. Quizá más o menos lo que decía Rojo. Puta, a mí email marketing nunca hemos hecho un buen feeling, por ejemplo. Eh, una instancia perfecta para hacer eso, por ejemplo. Entonces, ahí creo que te ayuda esa parte práctica y ser sincero con la persona o la empresa. Mira, vamos a trabajar esto, un win to win, y yo creo que te va a dar ese plus. ¿Con qué digo esto? Amigo, dile a tu tío si tiene una empresa, empieza a meterte en marketing de eso, empieza a hacerle el contenido que dice Fríos, empieza a crearle la página web que dice Rojo, y empiezas a ver toda esa parte técnica y darte cabezazos con la plataforma. Eso como primera instancia. Y trata de mixear, porque a veces cometemos el error, creo yo, viéndolo de manera ya hacia atrás, de bueno, me voy a ir solamente con empresas que son B2C. Cuando entras en el mundo B2B es otro monstruo. Entonces yo creo que tener un mix de las dos nos puede ayudar. Lo otro que yo hago mucho como tips o como hack allí, yo trato a cada ratico de ver, y tengo alertas en LinkedIn, de postulaciones de trabajo similares a mi área y ver qué está buscando la gente, qué está buscando las empresas, qué aplicaciones están solicitando. ¿Para qué? Para yo... Aplicaciones te refería a software que están ocupando las Herramientas, empresas. claro. En las herramientas que te piden en la misma Sí, la situación. misma en el job description, bueno, ¿qué está buscando? Eso lo tengo haciendo hace, no sé, 6 años, 7 años, y me ha funcionado muchísimo para entender, porque a veces uno se queda con lo que está trabajando en ese momento y surgen cosas nuevas. Y lo extraño que he visto, bueno, no extraño, lo distinto que he visto en los últimos meses es que ya cada vez piden menos herramientas y más adaptación a inteligencia artificial, liderazgo, trabajo bajo presión, trabajo con poco equipo. eh, y es bien interesante porque, bueno, todo el mundo, hasta eso va cambiando. O sea, ya no te piden tantas herramientas que a veces uno decía, bueno, sé el 10% y posiblemente utilices solamente ese 10%. Claro. A mí me pasa, volviendo a la pregunta, ya partiste, y calzo mucho con el tema de ofrécele tu servicio a alguien, ¿cierto? Que tenga la necesidad. Siempre hay alguien, el tío, el primo, el amigo que tiene una empresa que está complicado, que quizás alguna de tus habilidades lo va a ayudar. Mete las manos y eso, si lo haces bien, se pueden convertir en pequeños casos de éxito que te sirvan para avanzar, ¿cierto? Y para seguir probando y para aprender a un espacio seguro. También está obviamente el entrar al mundo laboral, ¿cierto? Ya más formal, de empezar a hacer, buscar algún cargo que tenga relación a lo que tienes, etcétera. Pero lo que está pasando y que calza un poco con lo que dice el Ale es que el mercado también está cambiando. Los equipos de marketing se están achicando, están como hiper especializados, entonces al final hay cosas que terminan tercerizando y tú puedes ser ese tercero, ¿cierto? Entonces también puedes estar ahí, puedes estar dentro, pero aparte pasa que con el tema de la inteligencia artificial, lo que se necesita, y esto es lo que me choca todavía y no sé cómo se va a terminar resolviendo, es que hay como un gap entre que estás aprendiendo estas primeras habilidades de digital o de cualquier área, ¿cierto? Y cuando tienes que tener la capacidad suficiente para conducir a la IA, porque tienes que entender qué estás haciendo, tienes que entender un poco más generalista del marketing, ¿cierto? Tienes que tener una visión más completa, porque si tú vas a estar a cargo de un equipo más chico y que todos tienen que ocupar IA para potenciarse y para tener, en el fondo, agentes o herramientas que hacen la pega por ti, tienes que saber qué están haciendo. Y hay un gap ahí, que eran esos 5 primeros años de trabajo, ¿cierto? Donde aprendías esa habilidad y te empezabas a codear con el de redes sociales y empezabas a entender lo que hacía él y te empezabas a codear con el diseñador, te empezabas a codear con la periodista que escribía y aprender de las distintas cosas, no en profundidad, pero sí el rol que cumplen dentro de la estrategia. Esos 5 años ahora van a ser mucho más chicos.
o sea, una de las habilidades que la IA tiene muy bien es la de analizar cosas. Y el primer cargo de un marquetero o de cualquier persona es como un cargo de analista. Un analista, ¿no? Entonces, vas a salir de la U y vaya a tener, en vez de tener espacio para 5 analistas, vaya a tener uno con IA. Entonces, ¿dónde aprendes esas habilidades que necesitas para después liderar, para empezar a ocupar las manos, para especializarte, ¿cierto? Para profundizar? Como que hay un gap ahí que no entiendo o me cuesta ver todavía cómo se configura para hacerlo. Y creo que en el camino que decíamos antes, en vez de en la U, mete las manos antes, prueba con tu hobby, ayuda a tu primo, ayuda al creador de contenido con el clipping, te ayuda a aprender esas habilidades antes y a foguearte antes, ¿cierto? Para enfrentar este momento. Pero creo que igual hay un desafío ahí porque no es tan claro el camino que viene después. Por eso me gusta la pregunta de Frío, como, ya, ¿y después qué? ¿Cierto? Después podía entrar a trabajar, podía empezar a tu propio emprendimiento. Yo creo que va a haber mucho por ese lado. Hay mucha persona hoy que está tirándose de solo emprendedor, que está decidiendo no entrar formalmente al mundo laboral, ¿cierto? O que está netamente creador de contenido, ¿cierto? Entonces, el tema es que obviamente hay una economía distinta que a mí particular no tengo la respuesta, ¿cierto? Pero creo que hay varios caminos, pero también hay hartas complejidades que me perturban un poquito porque no sé si le puedo dar la seguridad, oye, ¿sabes? Vas a salir de la universidad, vas a terminar de estudiar esto y vas a poder entrar a trabajar tranquilo. ¿Cachai? No, el nivel de competencia va a ser más agresivo. Eso Sí, está, total. eso está duro igual el último comentario. Yo también creo que hay mucha incertidumbre en ese sentido. Pero igual, ahí como ya, entráis, suponte que partiste con tu tío y hiciste tu sitio y todo eso. Ahí, Ale, por ejemplo, ¿qué harías tú desde el punto de vista de, si no te fue bien, digamos, vendiendo tus propios servicios? Porque si ya te fue bien, y yo creo que se puede cobrar harto más que $30 rojo. O sea, Claro, dependiendo, También creo. obviamente, yo creo que, sobre todo, como que si tuviste la suerte de aprender inglés cuando más chico y estás en el colegio en estos momentos y estás escuchando esto y te acercáis a un creador de contenido gringo, le clipeáis, obviamente, antes las cuestiones se las mandáis. Yo creo que no vaya a bajar de los $300 ni por si acaso con alguien de más de 20.000 seguidores. Y con más de 20.000 seguidores en YouTube, por ejemplo, está lleno. Plagado. Entonces, y con 5 personas de así, ya te aseguraste ganar mucho más que lo que podría haber ganado después de la universidad. Como si estáis partiendo en ese sentido. Pero ya, supongamos que no le fue bien por esa ruta. ¿Cuál sería el mejor tipo de empresa para emplearse? O de repente la persona no quería, como se fue como por el camino más de aprender, hacer página web y como harto para uno mismo, para hacer contenido, pero tampoco le despegó, entonces quiere entrar a trabajar. ¿Qué tipo de empresa debería buscar? Mira, a mí me sirvió mucho trabajar en agencias de marketing, chicas, grandes, medianas, porque aprendes, o sea, hay demasiado roce allí, lo que decía Rojo. Te codeas con mucha gente que tiene roce igual que tú o mucho mayor que tú. Yo partiría en agencia o le recomendaría que se vayan a agencia, trate de allí entender y ver qué es lo que más feeling le hace, si es la parte analítica, creativa, parte de medios, eh, para poder ir al punto que yo decía. ¿Supiste qué quieres? Bueno, anda y especialízate. No dures 10 años en agencia haciendo lo mismo. Si no hay oportunidad de agencias, puta, trata de meterte en clientes o buscar un cliente que sea más o menos mediano. Y lo digo mediano porque a veces no sirve de mucho estar en un cliente chico y esto puede ser medio complicado de explicarlo, pero cuando tú no tienes presupuesto y estás partiendo, prácticamente tienes atadas las manos. A diferencia de uno que tiene 12, 13 años de experiencia y no tienes presupuesto y puedes ser más creativo porque ya tienes más experiencia. Entonces, yo trataría de buscar... Yo tengo algo totalmente distinto a eso último. A ver, puta, dale, a ver. dale. Dinámica. Golpe, Porque golpe. me pasa que cuando no tienes recursos, tienes que ponerte creativo y fuerza el que tenga que aprender otras tácticas. Porque acá yo quiero hacer una diferencia porque muchas veces cuando hablamos de recursos pensamos al tiro en campaña y marketing es mucho más que eso. Sí. Entonces, el marketing es cómo conectas con el otro. Entonces, al final tiene que ver mucho con comunicación, hay mucho de orgánico, hay mucho de
de posicionamiento de marca que no pasa por campaña. Entonces, como que el producto dice mucho, y hoy en día donde los productos son digitales, además son canales de adquisición súper potentes. Entonces, yo creo que cuando no tienes presupuesto, independiente si tienes carrera o no, te va a forzar a aprender rápidamente, porque yo he visto a gente que vivió todo su, no sé, agencia de medios, siempre con presupuesto, siempre con campaña, y de repente pasan a cliente, y el cliente no tiene, oye, ya no, tengo 50 palos nomás, ¿cachai? Yo tengo 30 lucas. ¿Y cómo hago para, pucha, ponte creativo, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí no se trata de presupuesto. Yo creo Pero que el... ese juego con como aruñar la caja hasta que salga, ponerte creativo, el hacerlo bien te lo da la experiencia. O sea, una persona que acaba de salir del colegio y te dice, bueno, tengo 30 lucas, véndeme un palo al mes. O sea, yo lo veo complicado. Probablemente con la economía de los creadores de contenido y todo, no lo veo tan complicado. Yo creo que se va a poner mucho, porque lo que están viendo ahora es a gente en redes sociales creando contenido, haciendo buenos reels. La gente que yo he visto que crece más rápido orgánicamente es gente nativa digital, que no somos nosotros, porque nosotros somos la generación anterior, y que son muy buenos en el storytelling, que son muy buenos con una cámara y un celular. Entonces, yo no creo que tenga que ver con presupuesto, yo creo que tiene que ver con creatividad. Y eso la persona es creativa o no es creativa, aprende a ser creativa. Y si no tiene y si tienes los recursos, muchas veces vas a optar por eso porque te da resultados inmediatos, pero no te va a forzar a ser creativo, necesariamente. No, no, Y no. rojo ahí, Mientras que ¿ya agencia o entonces cliente? Porque ahí... yo, o sea, la agencia tiene un mérito, que es que en el fondo te fogueáis con muchas cosas al mismo tiempo. Obviamente depende de la agencia, porque pues, si eres una agencia chica que tiene que hacerlo todo, claro, te va a tocar igual que si fueras cliente. Pero si eres una agencia grande, quizás te vayas a especializar en un tema solamente. Entonces, agencia me gusta en el sentido en que te da perspectivas de industrias distintas. Porque puedes tener clientes, un día estáis de cliente con una licorera, al día siguiente estáis con un banco. Yo también trabajé en agencia, entonces me tocaba, yo estaba en la parte de estrategia, no estaba metido en cuentas directas, entonces una semana mi desafío era cómo vendo este auto nuevo, y la semana siguiente era vamos a lanzar un nuevo alcohol destilado, y a la semana siguiente era la lotería de Chile y quería hacer algo. Entonces la agencia te foguea con eso porque te da perspectivas de industrias distintas y hay aprendizajes con un cliente que le dais una vuelta y puede ser un golazo con otro. Entonces te permite aprender de distintas industrias y distintas cosas. Pero el tema es que también te especializa muy rápido. Te toca a ti, una agencia normalmente va a ser, oye, eres el de redes sociales, eres el community, eres el de medios, ¿cierto? El de la agencia creativa, porque entendamos que también hay distintas agencias. Tenés la agencia creativa, la de medios, PR, ¿cierto? De performance, especializadas, de marketing directo. Entonces, te va a especializar un poco. Entonces, tiene una ventaja, pero también tiene la desventaja por allá. Si eres cliente, yo no entraría en una Big Corp hoy día. Mi primera pega fue en una Big Corp, corporación grande, que era BTR, el cable operador, y era muy lento. Por una estructura de la compañía se vuelve muy lento, a menos que sea una compañía que ya haya adoptado agilidad como células en alguna parte o cosas de ese estilo, tiende igual a ser más lento que un cliente más chico mediano, una startup o algún como emprendimiento, ¿cierto? A mí me gusta mucho el mundo de las startups porque te obliga a ir muy rápido. Entonces es como un máster en muy poco tiempo, ¿cierto? Siempre tú hablas con cualquiera en una startup y dices, han pasado 3 meses desde que llegué, pero siento que ya llevo un año, ¿cierto? Porque en verdad tienes que ir a una velocidad distinta. Ahora, hay perfiles y perfiles. Hay gente que en el mundo startupero colapsa. No junta ni pega, ¿cierto? Sí. Y hay gente como que me pasa a mí, si yo entro a un corporativo ahora, me aburro. ¿Qué fue lo que me pasó? O sea, no sé si me aburrí, porque me fui por otras razones, digamos, más de movilidad de país y otras alternativas. Pero claro, en el corporativo tenéis muchas ventajas, conocí mucha gente crack y todo, pero la startup, yo también voy contigo. Si tuviese que partir trabajando, creo que la agencia sería como mi segunda opción, pero yo me iría de cabeza, sobre que lo diga así, pero trataría de, si fuese necesario, por entrar a una startup. O sea, como que creo que y sobre todo la startup más desvalorada, pero que de alguna manera igual uno puede entender si es que
va a ir para un buen camino o no. O sea, si ya te hiciste esa primera pega Claro. de estudiar un poquito de las herramientas digitales, con meterte a SEMrush, mirar una tendencia, App Annie o bueno, se llama Data AI ahora, o sea, podéis cachar ciertos hints, Google Trends, lo que sea, y podéis decir, oye, esta startup, ocupar el producto, decir, oye, esto hace sentido. Y yo trataría de desvivirme por entrar a una startup si estuviese partiendo, independiente que haya tenido un background incluso antes laboral, si tuviese que trabajar ahora, entraría a una startup sí o sí. Sí, yo creo que ahí el aprendizaje que te da es muy amplio y aparte porque te permite una agilidad forzada. Porque hoy en día las cosas avanzan tan rápido que si no estás al día o no te mantienes al tanto o no estás aprendiendo constantemente, es un desafío gigante. Entonces, para mí el mundo startupero por eso me gusta, porque al final te da esa dinámica de forzarte a aprender constantemente, de que las recetas no están escritas. E incluso, si quisiéramos ir más aventureros y con el mundo de la inteligencia artificial y todo, hoy en día esta persona podría perfectamente decir, ¿sabes qué? Creo que hay un gap acá y creo mi propia herramienta con inteligencia artificial y me pongo a venderla y hago mi empresa solo y empiezo a aprender con eso, ¿cierto? Obviamente la gracia de la startup es que además te da acceso también, igual que en el corporativo, a gente crack, Sí. ¿cierto? También depende mucho de la etapa que está la startup. Es distinto entrar a una startup que ya tiene una oficina grande, que ya está en break-even, que ya está con una lógica de negocios distinta. Sí, Que una esa no la startup que recién es busquen. una idea. Esa no la busquen al principio. Busquen a los founders, No, a las founders de los founders, ahí traten de afiatarse. sí, el principio, o sea, especialmente, y acá hay un tema también que quizás es controversial, no sé, aunque me tenga que ustedes están de acuerdo conmigo, que es que si estáis partiendo y eres joven y estáis ahí, no tenéis nada que perder. Todavía no tienes hijos, no tienes gastos mayores, no tienes que pagar un dividendo, no tienen... Métete en la startup donde veáis que tiene potencial, obviamente, porque obviamente quieres ganar algo con el proceso, pero mete las manos, juégatela. Startup de etapa temprana, startup que están donde el founder es un crack y está partiendo un segundo proyecto, que pasa mucho hoy en día, y juega ahí para aprender rápidamente. Para la startup le sirve porque, convengámoslo, la startup ahora levantar capital está más difícil, entonces va a preferir talento más barato. Entonces tú vas a hacer un talento barato con mucho potencial y si lo haces bien vaya a crecer mucho. Entonces, y eso significa, oye, meterte de lleno y eso, gastar horas, quemar las pestañas, correr, ¿cierto? Investigar en tu tiempo libre, porque obviamente igual vaya a querer, tenéis que estar aprendiendo constantemente, pero ejecutando en la pega, entonces igual tienes que estar estudiando en paralelo, buscando videos, tutoriales, probando. Entonces, El perrito está es de una acuerdo. etapa que está súper de acuerdo el Luffy. Que es una etapa que es compleja. O sea, donde te puedes quemar, ¿cierto? Y después con el tiempo, ya cuando estés más estable y ya tengas una posición de más libre, ahí viene la tranquilidad. Pero al principio yo soy amigo de decirle que sí a todo, meter las manos en todo y después veremos, ¿cierto? Y después ya bajáis un cambio, ya te estabilizas un poquito más y todo, pero al principio aprender, 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 hacer, hacer, hacer. Y último, para ir cerrando, porque ya estamos un poquito en la hora. Ale, ¿qué harías tú ahora? ¿O cómo te mantenís tú actualizado hoy día? ¿O cuáles serían como tus hacks? Porque ya recorrimos eso, o sea, tú tenés cuántos años de experiencia y como cuenta tu situación actual y cómo te mantení hoy día actualizado. Sí, mira, yo me gradué en 2012, pero empecé a trabajar a mitad de carrera. O sea, llevo más o menos como 15 años. Partí de algo súper loco, en una radio online, que si hoy lo llevamos a la realidad sería un podcast, mexicana. Eh, y ahí empecé con todo eso y realmente me gustó toda la carrera. Escribí en revistas gastronómicas, la pasé genial, visitando sitios. Y hasta hoy que, bueno, trabajo en Fintual en la parte de performance. Entonces, claro, ha sido un camino largo donde han habido muchos sacrificios de plata, me mudé de país 2 veces. Entonces, ha sido un recorrido bastante intenso. Y hoy lo principal que hago, porque igual que ahí a veces dentro de las startups es un camino poco solitario, porque no hay tanta gente, a diferencia de las agencias. Trato, bueno, leerme todo lo que puedo
seguir a Rojo, a Fríos y a muchos más. Hacer este pequeño hacks de los job descriptions me ayuda también a mantenerme eso. Y lo último que he estado haciendo es meterme en grupos de WhatsApp de marketers. Vamos a ver qué tal resulta, todavía no les puedo decir nada. Pero es tratar de hacer eso, más allá de todo el soporte que te puede dar la herramienta, Google, Meta, TikTok, todo este tipo de cosas, como para no perder la ola. A veces uno dice, bueno, me estoy perdiendo de algo. No sé de qué, pero me estoy perdiendo de algo. Y ahí es cuando se instala ese bichito de buscar, y bueno, si me perdí de algo o no. Todo está en orden. Entonces, de todo un poco. Podcast, libros, Yo tengo un cuentas. secreto. Tengo un secreto, como decía por ahí un video viral. Tengo un secreto. Yo contrato mentores. Y contrato mentores muy específicamente en inglés. Entonces hago un hack. Aprendo de una habilidad técnica, no es algo de relación de largo plazo. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con un chiquillo que es de Malta, pero que vive en Suecia. Entonces, como estamos en la misma zona horaria, yo me conecto con él a las 6, 7 de la mañana a Chile y tenemos una sesión cada 2 semanas y llevamos así como 6 meses. Y es particularmente para aprender cosas de Amplitude Analytics, que no es mi fuerte. Pero lo que él no sabe es que, claro, me cobra y todo, pero que también son clases de inglés. Porque al final, como que, entonces voy con las dos cosas. O sea, creo que ahí también como hay un hack para mantenerse actualizado y también, como dijo Rojo, la red de contacto. O sea, con Ale empezamos a grabar ahora, pero nos venimos juntando, yo creo que hace unos 6 meses, a veces de forma como muy esporádica, pero ahora lo estamos haciendo constante porque queríamos empezar a compartir esto. Y también es porque igual nos seguimos juntando por detrás y nos compartimos cosas y incluso a veces decimos, oye, ¿sabéis que tengo un problema? ¿Cómo lo solucionaste si es que te tocó? O sea, como que esa parte de la red creo que es fundamental. Entonces, ir tocando a mucha gente en el proceso que uno va trabajando es clave, porque como tú dijiste, no me acuerdo cuál de los dos dijo, cuando tú tenías un problema, no necesariamente tenés que saber cómo solucionarlo, pero sí tenés que tratar de saber quién es la persona que te puede ayudar a solucionarlo. Entonces, ese sería como mi visión. Sí. A mí me pasa, yo creo que comparto mucho lo que están mencionando. Yo creo que para mí hay como tres grupos de acciones que yo hago siempre para mantenerme actualizado. La primera, obviamente, es el tema de mantener el contacto y conectar con gente más bacán que uno, ¿cierto? Con gente crack, ¿cierto? Y ahí yo lo que hago, también como vale, grupos de WhatsApp, comunidades, seguirlos en redes sociales. eh, Me pasa que, claro, de repente conozco a alguien que sé con algo y nos empezamos a mandar contenido de forma natural. Entonces yo aprendo del otro, él de repente aprende de mí. Y no me ha tocado, no he contratado mentores todavía, pero sí, de alguna forma tengo mentores naturales, ¿cierto? A los que uno va como conectando, generando grupos. Por ejemplo, en el mundo de la inteligencia artificial, a principio, enero de 2023, se armó un grupo de WhatsApp, éramos 7 personas que nos pillamos por redes sociales, nos cachábamos de la vida, y se armó el grupito y empezaba a mandarnos las nuevas noticias, todo, y de repente empezó a crecer y se convirtió en el Club de la IA, que es una de mis comunidades, donde somos más de 2000 personas hablando de ella todo el día. Entonces no hay como no enterarte de lo que está pasando, porque te lo van mandando. Pero en paralelo, aparte de esas conexiones que uno tiene que ir haciendo, y por eso yo también, por ejemplo, a mis alumnos siempre les digo, háganse un LinkedIn ahora. Mm. Aunque no hayan salido la U, tengan su LinkedIn, compartan las cosas que le están pasando, lo que están aprendiendo. Empiezan a conectar con otros. Si tienes una reunión con alguien, agrégalo a LinkedIn ahora. Porque esa persona te tiene fresco en ese momento. Entonces, te va a aceptar y vaya a empezar a nutrir tu red y te vaya a empezar a ver lo que está pasando y te va a abrir puertas, quizás no ahora, quizás no en 5 años, quizás en 10, pero va a quedar esa conexión, ¿cierto? También, por otro lado, está el tema de lo que yo hago mucho para aprender, que es que yo, de alguna forma, como que hackeo mis feeds, y ahí se puso a ladrar mi perro, hackeo mis feeds de redes sociales. Por ejemplo, yo en Twitter, en X, yo sigo a mucha gente de inteligencia artificial y de marketing, y los sigo y los agrego a listas e interactúo con el contenido, y cada vez que veo un contenido que publican lo guardo, sobre todo de los que me llaman la atención, aunque no lo vuelva a visitar,
pero para darle señales al algoritmo de que ese contenido me gusta. Entonces le doy like y lo voy nutriendo. Entonces cada vez que yo abro Twitter, me salen las últimas noticias de IA por defecto, de la boca de los que están creando IA en este momento. Entonces yo 2-3 veces al día me meto y tengo lo nuevo en la cara, ¿cierto? Y me expongo a eso. Lo mismo con LinkedIn, interactuar con los contenidos de la gente que consideras un crack en ciertas materias, ¿cierto? Entonces la persona publica y tú comentas, tú le das like, tratas de aportar valor obviamente con tu comentario, no es como un hola, gracias, sino como de generar debate, de participar, porque aparte eso también te da exposición a ti, porque la gente que sigue a esa persona te va a empezar a ver a ti también en los comentarios. Entonces empiezas a generar un doble efecto, que tu marca personal también empieza a crecer, pero potencias tu red, ¿cierto? Lo mismo con YouTube. Yo en YouTube sigo ciertos contenidos, ciertas cosas, y cuando me aparece un video le pongo el play o lo guardo aunque no lo esté viendo, para visitarlo de nuevo, pero de alguna forma darle la señal al algoritmo de que esto es lo que yo necesito o lo que yo quiero, ¿cierto? Y de esa forma también me mantengo actualizado. Y lo último es, cuando veo algo nuevo, lo pruebo. Si veo una herramienta nueva de inteligencia artificial y vale $10, la pago, la pruebo y después la cancelo. Pero quiero aprender. Esa quiero meter las parte es manos. súper importante. Cancelen las que no usen. Porque yo en este momento estoy pagando una cantidad que Rojo sabe que debería cancelar en varias. Y meter las manos y probar y ver si te sirve o si se te ocurre cómo ocuparla en tu día a día. Eso con las herramientas de IA pasa casi todos los días porque salen cosas nuevas. Pero en general con las cosas, o sea, yo siempre he dicho, si tú haces un blog, cualquiera, parte con un blog, ponle Analytics, ponle el pixel de Meta, ponle el pixel de TikTok, aunque no los vayas a ocupar, pero para que empiecen a capturar datos y porque puedas empezar a ver los gráficos y empecé a foguearte con las cosas. Oye, ¿quieres hacer Make, una automatización con Make, con Zapier? Es gratis, tiene un límite, pero es gratis. Ocupar la inteligencia artificial es gratis. O sea, hay un montón de herramientas que tú puedes ocupar hoy. Y si te gustan, pagas y la adoptas. Si no te gustan, siguiente. Claro. Pero también una forma de mantenerse actualizado es meter las manos. Una respuesta corta, cada uno. ¿Hoy preferirían pagar una suscripción de alguna plataforma de inteligencia artificial o un curso en Platzi, Coursera o alguna de estas? Tú no tenés cómo hacerme que deje de pagar ChatGPT, Claude. No hay forma. Me tendría que poner una pistola en la cabeza y aparte lo pasaría muy mal porque para la gente al que final, no tiene, para la ¿ah? gente que no la tiene, para la gente que no la tiene. Sí, porque ¿Qué preferirían ustedes? ¿Pagar ChatGPT o pagar un curso de Coursera? o sea, mira, pero yo pago Reforge anualmente y me agrega valor a mí particularmente. No pagaría otros cursos hoy día, sinceramente. Pero tú de verdad me tendrías que amenazar con una pistola para dejar de pagar ChatGPT y Claude. No existe la posibilidad porque me pasó que en Sodimac me demoré 3 años en llegar a cierto nivel de análisis de datos, que hoy día con estas herramientas que me permiten hacer el código yo mismo, tengo una cantidad de reportes que me hubiese demorado infinito en hacerlo solo, porque en el otro lado también tenía un equipo. Acá lo hago yo y entiendo la cuestión que estoy haciendo, entonces, de verdad, no hay forma que me hagáis salir de la Pagar suscripción. Yo creo que depende de la persona, porque Frío, yo y tú creo que somos un mal ejemplo. Porque somos gente que también hemos ido aprendiendo metiendo las manos y de la experiencia que estamos contando de nuestra experiencia. Pero hay mucha gente que no tiene quizás el mismo nivel de madurez digital, de conocimiento digital o de curiosidad de meter las manos y todo, porque no son early adopters por función. Hay gente que para ciertas categorías de cosas son mayoría temprana o laggards, ¿cierto? Si no vamos por la teoría de la difusión de la innovación. Entonces, claro, para un early adopter, suscríbete a todo lo que quieras suscribirte. Esa es tu respuesta. Porque no va a existir el curso todavía que te enseñe a ocupar eso, o que te enseñe a hacer eso. Para alguien que por naturaleza prefiere que le cuenten y le enseñen, probablemente va a valer más un curso de Platzi o un curso gratuito en YouTube o cosas de ese estilo, porque le va a quedar predigerido en el fondo y le va a facilitar la comprensión del tema. Pero después de eso, suscríbete a la herramienta igual. Y trata de romperla. Porque te aportan mucho valor. Y trata de romperla y de testearla. A mí me encanta tratar de colapsarla, de mandarle un poquito menos del límite, probar, como tratar de romper las cosas es algo que me fascina. O sea, a mí me pasa con la inteligencia artificial que yo la pruebo con muchas cosas. O sea, por ejemplo, estoy haciendo un puzzle
y le saco una foto y le digo a la IA, oye, ¿qué debería hacer ahora? Estoy haciendo un crucigrama y le pido, oye, ¿qué palabra debería decir acá? Para testear cosas que de repente a uno no se le ocurren. Mira, Para probar los límites y las posibilidades, ¿cachai? Pero si tuvieras que elegirme a mí, yo pago suscripción. También pago Reforge y también es el único curso que pago anual. Pero para mí, onda, si dejara de pagar Reforge, consideraría pagar ChatGPT Pro, No. que es el de $200. Bueno, con Así eso de nos simple. despedimos. Muchas gracias, Rojo, por tener por acá estar contigo compartiendo. Si hablé muchas incoherencias, sorry, estoy medio resfriado, entonces siempre me bajan los puntos del Q. Así que, pero nuevamente muchas gracias. Ale, lo más grande aquí, conversando, vamos a seguir. ¿Y cuándo nos vemos de nuevo? Próximas 2 semanas, el 23. El 23 tendremos ahí una invitada a hablar de cositas de growth. Así que a eso se viene.